Resuelve la siguiente ecuación. Para resolver esta ecuación vamos a comenzar identificando el signo de igualdad. Observamos que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tenemos la variable que deseamos despejar, que en este caso es x. Como lo hemos mencionado ya en algunos otros videos, pueden existir diferentes métodos para resolver este problema. Cada docente tendrá su método de explicación, pero en sí no hay una regla como tal. Simple y sencillamente será la forma en que tú te acomodes. Para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es evitar el manejo, entre comillas, de fracciones, en la medida de lo posible, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a tomar un poco de nuestros conceptos de primaria, cuando teníamos la suma, en este caso del lado izquierdo. Antes de esto voy a aclarar, tenemos dos términos. El primer término es el número 7, obviamente positivo. El segundo término es el 4x sobre 9. Recuerda que los términos, cuando tú observas una línea de división, comienza desde donde está la línea de división y termina hasta donde termina la línea de división. Todo lo que se encuentre arriba y abajo es un término. Entonces, vamos a recordar un poco cursos de lo que fue primaria, y para ello voy a tomar este ejemplo. Si nosotros tenemos un entero, por ejemplo, número 5, más una fracción, por ejemplo, no sé, podemos poner 2 tercios, 4 quintos, 1 cuarto, lo que tú quieras, vamos a poner 2 tercios. ¿Cómo sumábamos esas fracciones? De nuestro curso de primaria te enseñan que cuando tienes un número entero más una fracción, lo que tienes que hacer es convertir a este número entero en una fracción también. Regularmente lo que haces es colocar un número 1 debajo. Una vez que ya hayas colocado ese número, reacomodas tu fracción. En este caso lo voy a hacer aquí. Vamos a reacomodar un poco. Tendríamos 5 sobre 1 más 2 tercios. ¿Cómo se suma? Continuemos. Lo que hacemos ahora es encontrar el denominador común. Ya hablamos sobre esto en uno de los videos anteriores. ¿Cómo se encuentra el denominador común? Multiplicas ambos denominadores, que en este caso es 1 por 3. Y 1 por 3, pues obviamente da 3. Luego en la parte de arriba multiplicas cruzado. Multiplicas primero el 5 por el 3, que en este caso sería 5 por 3. Lo voy a colocar paso por paso. Después el símbolo que separa las fracciones, que en este caso es positivo, y posteriormente multiplicas las otras dos esquinas restantes, que en este caso es 1 por 2. 5 por 3 es 15, 2 por 1 es 2, y lo que tenemos son 17 tercios. Y esta es la forma en que nosotros sumamos fracciones cuando tenemos... esta es la forma en que nosotros sumamos un número entero más una fracción. Lo que hicimos fue convertir a ese número entero en una fracción y después aplicar la regla de fracciones. Ahora, este mismo concepto es el que voy a aplicar para el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Lo que vamos a hacer es convertir al número 7 en una fracción, colocando un número 1 debajo, y tenemos 7 sobre 1, ahora ya es una fracción, y posteriormente lo que vamos a hacer es encontrar el denominador común. En este caso, el denominador común es la multiplicación de 1 por 9, y 1 por 9 pues obviamente es 9. Aquí ya no estoy colocando este procedimiento que era 1 por 3, porque me estoy evitando esos pasos. Luego multiplicamos cruzado, vamos a multiplicar 7 por 9. Sabemos que 9 por 7 son 63, para evitarnos la escritura nuevamente de las multiplicaciones. El signo que separa a las fracciones es positivo. Luego multiplicamos, ahora esquina por esquina, que sería multiplicar el 1 por 4x. 1 por 4x pues es 4 veces x. Y esto ya es el resultado de la suma de estas dos fracciones.
Esto a su vez tiene que ser igual a x sobre 2. Ahora, del lado izquierdo tenemos dos términos nuevamente. Recuerda que los términos están separados por signos positivos y negativos. Aparentemente, en este ejemplo, nosotros tenemos tres signos. Uno aquí, uno acá y otro aquí. Aparentemente tenemos tres términos. Esto ya se ha mencionado en videos anteriores, que aquí exclusivamente hay un término, porque el término comienza desde donde comienza la línea de división y termina donde termina la línea de división. Entonces aquí únicamente tenemos un término. ¿Qué está haciendo el 9 del lado izquierdo? Del lado izquierdo el 9 está dividiendo, es decir, este 9 está dividiendo porque aquí veo la línea de división. Como es un término, el 9 si está dividiendo lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Del lado derecho también tengo la variable x y el número 2 también está dividiendo. Entonces el número 2 que está del lado derecho lo voy a pasar para el lado izquierdo multiplicando y el número 9 que está dividiendo en el lado derecho lo voy a pasar multiplicando para el lado izquierdo, quedando de la siguiente manera. El 2 va a multiplicar a 63 más 4 veces x, mientras que el 9 va a multiplicar a la letra x. Del lado izquierdo tenemos un término. El 2 va a multiplicar al 63 y el 2 va a multiplicar al 4x. Vamos a desarrollar la multiplicación del 2 por el binomio que se encuentra dentro del paréntesis. 2 por 63 son 126. 2 por 4x sería más 8 veces x, y esto es igual, 9 por x nos da 9x. Ahora, recordemos lo que habíamos mencionado anteriormente. Nosotros vamos a tratar, en la medida de lo posible, dejar la variable que vamos a despejar del lado izquierdo. Por lo tanto, nosotros vemos que en el lado derecho de la igualdad, en el lado derecho tenemos también a la variable x. Es decir, este término que está aquí lo debo de pasar para el otro lado. Cuando yo paso un término completo, recuerda que los términos solamente están sumando o restando. En este caso, este término está sumando, va a pasar del otro lado restando. Al pasar restando, del lado derecho ya no quedaría nada. Entonces, lo voy a poner aquí, 126 más 8x menos 9x va a ser igual a 0. Hago este paso en particular para que ustedes observen que cuando del lado derecho solamente hay un término y este término lo despejas pasándolo como término, es decir, lo pasas sumando o restando según sea el caso, del lado derecho ya no queda nada. Ahora, del lado izquierdo, ¿qué observamos? Del lado izquierdo ya tenemos a la variable x. En este caso, la variable x tenemos que aquí vale 8 y aquí vale menos 9. Ahora, lo que me estorba es el número 126. Porque este término no tiene variable x. Entonces a este término lo voy a pasar de aquel lado. Antes de pasarlo también voy a remarcar que aquí tengo dos términos que son términos semejantes. Por un lado gané 8x, por otro lado perdí 9x. Entonces tengo más pérdidas que ganancias. Tengo una pérdida más que la ganancia. Entonces tenemos menos 1x. Pero recuerda que cuando hablamos en matemáticas el 1 no se coloca, así que nada más colocamos menos x. Y el 126 que estaba originalmente sumando va a pasar del otro lado restando, quedando aquí menos 126. Ahora, del lado izquierdo tenemos que la variable x es negativa y del lado derecho tenemos que el número 126 también es negativo. Como en ambos lados ya tenemos solamente un término, lo que yo voy a hacer es cambiar el término en el lado izquierdo. Si yo cambio el término en el lado izquierdo, por obvias razones, también tengo que hacerlo del lado derecho. ¿Por qué? Porque esto es una igualdad. Eso sería una forma. Otra forma de verlo sería lo siguiente.
decir que aquí al lado de la x hay un 1, que allá había borrado. Este 1 está multiplicando a la x, por lo tanto va a pasar dividiendo, y al pasar dividiendo quedaría como x es igual a 126 negativo entre menos 1, y menos entre menos se hace más, quedando 126 positivo. Hasta aquí esto sería nuestro resultado.